Bienvenido todo el mundo. Hoy vamos a ver el proceso de construcción del sistema de estabilidad activa de mi cohete, que sirve para estabilizar el cohete en vuelo, moviendo su motor y controlando el vector del empuje. Así que, sin más dilación, vamos al vídeo. El sistema de estabilidad activo consiste de tres piezas, dos que van a ser las que van a girar del gimbal y una que va a ser el tubo donde va a ir metido el cohete. Vamos a empezar en la que pone una X, que es el eje X de rotación. Vamos a meter ahí el servo primero, antes de ensamblar las piezas, y lo vamos a meter desde dentro. Es muy importante que encajen los brazos del servo en las ranuras que tiene la pieza para que lo podamos atornillar. Como veis, haciendo un poquito de presión para que entre la pieza, entra perfectamente. Otro pequeño inciso que quería hacer es que los servos que estoy utilizando, en realidad no recomiendo utilizar estos. Recomiendo que utilicéis unos con engranajes metálicos, porque son mucho más precisos y más fiables. Al final los de plástico se pueden romper y hay que tener cuidado. Ahora, como veis, con el segundo servo, el del eje X, lo que estamos haciendo es lo mismo que en el anterior, solo que además el cable lo metemos por una ranurita que tiene detrás para hacer un hueco y que ese cable pueda subir, porque como os imagináis, tener cables sueltos en unos ejes que van a estar rotando muy rápido mientras el cohete asciende, pues no es buena idea. Ahora lo que estamos haciendo es atornillar los servos con los tornillos que ya nos viene de serie el servo. Vais a ver que yo en el del eje X solo utilizo un tornillo. No es por nada en específico, realmente tenéis que utilizar dos en este diseño. Lo único es que no tenía dos en ese momento. Vale, ahora vamos a empezar ensamblando las piezas, alineando el agujero del tubo con el agujero que tiene el eje de rotación. Entonces, lo que hacemos ahora es meter unos tornillos de métrica 3, en este caso son de cabeza de estrella, pero podéis utilizar lo que queráis, mientras sea relativamente compacta la cabeza, ¿vale? Y lo atornilláis. Es importante que tengáis cuidado de que coincida el tornillo con el agujero por dentro, porque si se os desplaza y hacéis fuerza, pues podéis pasar el plástico y ya no hace la rosca que queremos que haga. Entonces, tener cuidado en esa parte. Luego, una vez lo tengamos ya atornillado, tenemos que asegurarnos de que gire con un poquito de fricción, pero no mucha. Esto es para que no tenga holgura el sistema y tampoco ejerza demasiada fuerza en el servo, porque si no al final se nos va a sobrecalentar y no va a funcionar. Ahora tenemos que meter la siguiente parte del gimbal, el eje X, respecto al que va a rotar el motor. Entonces, si os fijáis, tenemos dos flechas, una en el eje Y que apunta hacia arriba y otra en el eje X que también apunta hacia arriba. Estas dos flechas tienen que ir mirando en la misma cara y apuntando a la misma dirección. Entonces, como veis ahí, metemos la pieza. Fijaos que además los tornillos del eje Y tienen una pequeña ranurita en la pieza del eje X para poder encajar perfectamente. Pues nada, hacemos lo mismo, lo apretamos ahí un poco. Como veis, aquí lo que estoy haciendo es apretar primero de un lado un poco, luego cojo en el otro lado y aprieto otro poco. Esto es simplemente para asegurarme de que encaja bien la pieza. Además, aquí tenéis que tener un poco cuidado. En el eje Y, cuando vosotros atornilléis los tornillos del eje Y al tubo, podéis apretar todo lo que queráis. Si el tornillo es demasiado largo, pues sobresaldrá por dentro del tubo y lo podéis cortar. Sin embargo, aquí lo que pasa es que si vosotros apretáis demasiado y el tornillo es muy largo, va a topar con la pieza que hay dentro. Y si apretáis mucho, pues la podéis romper. Entonces tenéis que tener un poco de cuidado y aseguraros de que no está ejerciendo fricción en ningún lado ese tornillo. Una vez puestos, comprobáis lo mismo, que gira con un poquito de resistencia, la ajusta para que no esté súper suelto y holgado y ya lo tendríais. Si se da la casualidad de que por las tolerancias de vuestra impresora el agujero se ha quedado muy pequeño o lo que sea, porque al final la pieza está ajustada a las tolerancias de mi impresora 3D, la vuestra puede ser diferente, pues cogéis y lo hacéis un poco más grande el agujero con un pequeño taladro, lo que sea. Si se os queda demasiado holgado, ahora os voy a explicar porque es lo que me pasó aquí en esta parte, que no lo he mostrado, pero ahora os diré. Lo que estamos haciendo ahora es montar las piececitas donde va a ir enganchada la varilla de acero que va a transmitir la rotación del servo al eje del gimbal. Entonces es una piececita pequeña con una rosca y lo que estamos haciendo es atornillarlo a un agujero que hay en la pieza 3D. Lo que os estaba diciendo, si ese agujero os quedase demasiado grande por las tolerancias de vuestra impresora, lo que podéis hacer es calentar con un mechero la zona y apretar un poco por los lados. Con mucho cuidado, porque no queréis cargároslo, pero es una solución que yo utilicé en... Bueno, ahora lo veréis, porque ahora os voy a decir en qué parte fue.
Vale, ahí lo que estamos haciendo es introducir la varilla. Si veis que os queda demasiado ajustado y la varilla no entra, podéis limarla un poco, no pasa nada, o darle vueltas como estoy haciendo yo hasta que entre. Si os fijáis, esa parte rota, que es lo que nosotros buscamos, que esa parte rote, para poder transmitir bien ese movimiento de rotación del servo ahí. Eso sí, tenéis que tener cuidado. Cuando enganchéis esa piececita, tirar un poquito hacia afuera con un poco de fuerza y aseguraros de que no se sale. Si se sale, significa que el agujero es demasiado holgado y o metéis un pegamento como resina para fijarlo ahí o hacéis lo que os he dicho antes. Ahora lo que hacemos es engancharlo al brazo del servo, concretamente al segundo agujero, empezando desde el eje de rotación del brazo. Lo engancho ahí y no en la punta porque realmente no me interesa tener mucho recorrido. Este diseño solo tiene 5 grados de recorrido en cada uno de sus ejes. Esto es porque realmente no necesitamos que el cohete sea hipermaniobrable. Es un cohete que se estabiliza en el aire, no es un misil. Pues ahí lo que veis es que después de haber doblado un poco la varilla de acero, importante porque si no, no nos va a quedar con demasiada tensión y se nos puede salir el servo, ¿vale? No tengáis miedo de doblarla. Lo enganchamos en el servo, nos aseguramos de que esté más o menos recto y fijaos ahí, movemos el brazo del servo y esa pieza se articula. Así es como va a funcionar el control de estabilidad. Lo que me vais haciendo ahí, además, es comprobar que no va con mucha resistencia al mecanismo. Eso es importante, porque no queremos sobrecargar el servo. Si lo sobrecargamos y esto falla en mitad del vuelo, pues es un poco catástrofe. Luego cortamos el sobrante del alambre de acero. Es importante dejar un poquito más, por si acaso luego tenemos que ajustar ahí un poco y darle más distancia, pues tener un poco de margen de error. Y ahora lo que os estaba contando antes, esa pieza que estoy atornillando ahí, antes no me encajaba a la perfección, de hecho tiraba y se salía, entonces lo que hice fue con un mechero calentar un poco esa zona y apretar por los lados suavemente para estrechar el agujero y como veis pues ya queda bastante bien y no se sale. Mirad cómo estoy tirando ahí para asegurarme de que la pieza no se salga. Bueno, lo que hacemos ahora es lo mismo de antes, cogemos los alicates, ¿vale? Doblamos un poco así a ojo en esa zona de alambre que vamos a utilizar y nos aseguramos de que quede más o menos a la altura del brazo del servo donde va a estar. Una vez hecho esto, repetimos el mismo proceso. Cogemos el brazo del servo, lo enganchamos por el segundo agujero empezando desde el centro y lo enganchamos luego al servo. Importante, fijaros hacia dónde están mirando los brazos del servo. Este está mirando hacia abajo y no hacia arriba. Si lo montáis hacia arriba, no se va a comportar de la misma manera. Tenéis que tener cuidado con eso. Y ahora hacemos lo mismo, cogemos el tornillo para fijar el cable de acero y nos ajustamos la distancia para que quede relativamente en el centro. No hace falta que os pongáis súper paranoicos con esto porque luego lo podéis ajustar o luego incluso con el servo. No vamos a utilizar todo el recorrido del servo. Pues entonces podéis coger y trimar un poco el servo para decir, vale, que el centro esté un poco más a la izquierda o a la derecha. Volvemos a hacer lo mismo, cortamos el cable, dejamos un poco sobrante y ya tendríamos montado el control de estabilidad activo del cohete. Ahora lo que estamos haciendo es gestionar un poco esos cables que no queremos que vayan por ahí por todos lados. Entonces, mirar el recorrido que hago con ese cable, justo donde está ese servo, tenemos un poco de espacio entre lo que es la pared del cohete y el servo para pasar el cable. Ponemos una brida para asegurarlo y ya lo tendríamos. Si queréis podéis poner un pegote de silicona para asegurar un poco más el cable, que seguramente es lo que haga yo cuando ya tenga esto un poco más avanzado. Otra cosa que os quería comentar, el tamaño de esto es de 78 milímetros exactamente, que es un tamaño así bastante estándar para todo esto del hobby de los cohetes. Cuenta con 4 agujeros para métrica 3 para que lo podáis atornillar al fuselaje de vuestro cohete. Y seguramente tengáis que hacerle un pequeño agujero en el fuselaje para que el brazo del servo quepa del todo. Y bueno, aquí me veis probando que el recorrido vaya bien. Os fijáis cómo esa rotación del servo transmite la rotación a la pieza, que es lo que nosotros estamos buscando. Y además de manera muy controlada, es decir, una gran rotación del servo es una pequeña rotación del motor. Lo que nos interesa porque es aumentar la precisión, que al final es lo que nosotros buscamos. Y con esto ya lo tendríamos. Gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo y quería deciros de que si estáis interesados en los enlaces de
Este proyecto y de los archivos STL podéis encontrarlos en mi página web. Os metéis ahí y tenéis mi Patreon, el Discord del canal, mi perfil de TikTok e Instagram. Cualquier duda sobre información o lo que queráis, dejadlo en los comentarios o escribirme directamente por Discord. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.